de Cristo, muy buenas tardes. ¿Qué tal están el día de hoy? Estás escuchando Conexión Juvenil a través de Radio Fuente de Vida 100.1 FM, Proyecto 21. Nos sentimos muy felices de estar hoy aquí conectados contigo, escuchando a través de la radio de la 100.1 FM. El día de hoy me siento muy feliz. Estás escuchando a Abby y me siento muy bien acompañada con Yasmincita y con Suemi, nuestras invitadas especiales del día de hoy. Me siento muy entusiasmada. ¿Ustedes cómo se sienten? Yes. Amén, amén. Bueno, pues yo me siento muy feliz en esta vez en que estamos aquí con Suemi también y con Abby. Pues otra vez, ¿no? Nos dio la invitación y pues aquí estamos, gracias a Dios. Hola, muy bien, bendecidas de estar en este lugar. Muchas gracias por la invitación. Expectante y con el corazón dispuesto para lo que Dios tenga en nuestras vidas el día de hoy. Amén, así es. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy bonito y el que vamos a estar como que sacándole jugo, ¿no? Platicamos acerca de esto un poco y creo que el Señor quiere hablar a muchos corazones que a lo mejor están cansados, pero sin antes mencionar, vamos a darte el número de cabina para que nos envíes algún mensaje, alguna petición de oración que tengas por ahí. Nos gustaría orar por ti al finalizar el programa. Entonces envía tu mensaje al 9987 42 88 39 99 87 42 88 39. Recuerda que también estamos transmitiendo a través de la página oficial de radiofuentedevida.com.mx y también a través de Facebook Live Radio Fuente de Vida 100.1 FM Proyecto 21 oficial, y también a través de Conexión Juvenil y AFCJ. Con mucho gusto vamos a estar leyendo tus comentarios y tus mensajes. Y bueno, nos gustaría ahora iniciar con una oración el día de hoy, que el Señor se conecte, que nos conectemos con el Señor y que Él sea quien hable a través de nuestras voces para que tú, jovencita, jovencito, amigo o amiga, estés siendo edificado con esta palabra que estás escuchando. Te animamos a que lo puedas estar compartiendo a través de tu WhatsApp, de tus redes sociales, que ya comenzó Conexión Juvenil. Y bueno, nos gustaría empezar con una oración. ¿Nos ayuda, Yasmincita? Amén, amén. Bueno, vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por el día en el que nos permites estar aquí reunidas, Señor, y también a todos los oyentes. Padre, te rogamos que seas tú en esta hora quien tome el control de nuestras vidas y que nos ayude a comprender, Señor, lo que quieres decirnos en esta hora. Que estemos dispuestos, Señor, a escuchar y recibir esa palabra tuya que tienes preparada para nosotros el día de hoy. Gracias te damos, Señor. Quita todo estorbo, Señor, todo aquello que tal vez nos quiera desviar de escuchar tu palabra, Padre. Permítenos, Señor, estar dispuestos, Señor, y con ese corazón, Padre, para poder recibir lo que tú tienes, Señor, para darnos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre bendito. Amén y amén. Amén. Y bueno, pues les revelamos el tema, ¿no? El tema es: ¿qué hago cuando no tengo más fuerzas? ¿Qué hago cuando no tengo más fuerzas? Y vamos a estar tomando de base, o la historia de esto es Primera de Samuel 30 y específicamente el 8. Ahí te animo a que traigas tu Biblia. Vamos a estar leyendo un poco algunos versículos que nos puedan estar ayudando. Ahí te invito a que traigas tu marcatexto, a que traigas tu libretita, porque vamos a estudiar algo que el Señor nos habló. Y Primera de Samuel 38 dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le respondió y le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y a mí me gustaría que Suemi nos pudieras platicar un poco el contexto de lo que estaba pasando aquí. O sea, ¿por qué estaba consultando David esto acerca de perseguir a los merodeadores que tenían cautivos a algunas personas? Bueno, pues el contexto de esto lo encontramos un poquito antes en los versículos 27 y los versículos 29.
David en ese momento se encontraba huyendo de Saúl. Como sabemos, Saúl había sido elegido rey y sin embargo pues él desvió su corazón y empezaron él querer matar a David, ¿no? David en este momento él se encontraba huyendo de Saúl y David le pareció bien que esconderse en tierras filisteas, porque pues como sabemos los filisteos eran enemigos principales de los hebreos, de los israelitas en aquel entonces, y pues David se fue a ocultar ahí de Saúl. Y pues si nos ponemos a pensar, pues sería pues buena idea, ¿no? Me voy a esconder en el bando enemigo, ahí nadie me encontraría. Y ahí se fue David con 600 hombres. Pero estas tierras filisteas tenían pensado ir a atacar a Saúl. Entonces David agarró a los 600 y se fue junto con los filisteos para ir a atacar a Saúl. Y fue cuando los príncipes filisteos se dieron cuenta que había un hebreo entre ellos y pensaron, no vaya a ser que David y los 600 hombres ahora estén en nuestra en contra a la mera hora de la batalla. Entonces en lo que David se iba con los filisteos se dieron cuenta y entonces lo regresaron a la tierra que les habían dado, era en Ziklag. Y ahí, en esos días que a él le tomó regresar, fueron 3 días le tomó regresar, y cuando regresaron, él y los 600 hombres encontraron la ciudad desolada, pues se habían llevado cautivos a sus mujeres, a sus hijos, y pues ahí empezaba un dolor en la vida de estas personas, ¿no? Esto era lo que estaba pasando cuando, antes de llegar al capítulo 30. Ajá. Y justamente esa persecución, pues estaba viviendo una persecución David y sus familias del ejército. Y creo que muchas veces podemos como estar pasando por persecución nosotros también como jóvenes. En lo personal, creo que yo he identificado persecución, no como tal de un rey o de un presidente que nos esté persiguiendo, sino de esos angustiadores, eso que está en la mente, eso que está en el corazón, que constantemente nos están ahí como llenando de ansiedad, llenando de qué va a pasar con mi futuro, qué va a pasar con mi familia, qué es lo que haré, y nos comenzamos a afanar. Y bien, como decía Suemi, estaban pasando por una persecución y ellos estaban como viendo una estrategia de escapar de manos de Saúl en ese momento. Y lo que pasa ahí es que se llevan cautivos a sus familiares, y es donde llega ahora sí el capítulo 30, donde dice: David derrota a los amalecitas. Y ahí donde él estaba pasando, desde donde estaba en la cueva de Adulam y hasta este momento, él seguía pasando por esa persecución, como que el Señor estaba trabajando algo en específico en el corazón y en el carácter de David. Y me gustaría que podamos como platicar acerca de esto. Muchas veces nos sentimos bien o cómodos en alguna posición, ya sea en lo más básico, ¿no? En la familia. Por ejemplo, que algunas de aquí son las hijas mayores y creo que tienen como ciertos privilegios o responsabilidades, y muchas veces se sienten bien con esas responsabilidades o esos privilegios, como no sé, poder manejar el carro de papá, ¿no? O cosas así, que nos dicen, ok, yo tengo este privilegio, puedo gozar de esto, ¿no? Pero hay veces que nuestros papás nos ponen ciertos límites o nos ponen más responsabilidades sobre los privilegios que tenemos, y algo así estaba pasando con David. Creo que el Señor estaba trabajando, que le iba a dar más, y necesitaba trabajar en su corazón y en su carácter. Y entonces es ahí en donde ahora el Señor permite que pues
los merodeadores, Perseguidores. los perseguidores, para decirlo mejor, toman posesión y se llevan sus cosas y se llevan sus familias. Incluso se llevaron a sus 2 mujeres o esposas de David, a Ahinoam, Jeresita y Abigail. Se las llevan y esto es lo que los hace como pasar como bueno, no es un luto, pero sí es como una angustia. Tanto que en el capítulo 4 del 30 dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Y no sé ustedes si han visto un bebé que llora y llora y llora y llora y ya queda dormido, porque ya no tuvo fuerzas para más, incluso se cansó tanto que se durmió. Y creo que a ese nivel de angustia, de tristeza y de dolor estaban pasando ellos. Y entonces es donde David busca, ¿no?, cómo encontrarse con Dios. Y es curioso cómo el Señor muy inteligentemente o suavemente nos llama la atención para ver cómo vamos a reaccionar en ciertas circunstancias, ¿no? Y no sé si alguna de ustedes ha pasado por algún momento así, en el que qué hacer cuando ya no tengo más recursos o una persona en la que pueda recurrir, ¿no? Creo que hay muchas veces en las que estamos muy cansados, ¿no?, en la vida diaria. Yo creo que, bueno, eso es lo que he estado viendo. Y pues David en este momento se sentía así. Estaba huyendo y le pasó esto con sus mujeres y con todo el pueblo, y lo estaban acusando, porque prácticamente le estaban diciendo: oye, tú, porque tú estás aquí, no sé. Y en ese momento es donde dice el versículo 6, y David se angustió mucho. Pero es ahí cuando también en el versículo 8 nos dice: y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Es aquí que cuando, a pesar de la aflicción, de esa angustia que tenía David, va y recurre a Dios. Pero muchas veces no hacemos eso. En vez de ir a Dios, nos quedamos encerrados o encerradas en nuestros problemas, en todo lo que está pasando. Y es ahí cuando podría decirse que estás en el punto como que más bajo o más en el que dices: ya no puedo, Señor, ¿qué hago? Y es cuando dices: pues tengo que ir a Dios. No debería de ser así, tenemos que ir a Dios desde el principio, pero no entendemos desde el principio eso. Y creo que es en ese momento en el que David entendió y dijo: pues Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Sí, y me recuerda la parte del capítulo de Oseas, donde dice, el Señor le estaba diciendo ahí al profeta: la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, porque así es necesario a veces que nos pase, para que podamos, que nuestra única fuente sea Dios, para que se trabaje entonces nuestra dependencia de Él y no nuestra independencia, ¿no? Exacto, justamente pues sí, mencionaba hace rato que sí, tenemos que tener algún punto en el que tengas que llegar a Dios sin reservas, que lo único que pueda salvarte sea Dios. Y yo creo que David en este punto llegó tanto que decía ahí, dice el capítulo, que el pueblo estaba en amargura de alma, se habían quedado sin fuerzas. Yo sé que hay muchas personas que inclusive han pasado por ese momento en la vida, que por ejemplo que lloras y quizás toda la noche y hasta el día siguiente, y eso al día siguiente, que ¿cómo estás? Cansado físicamente porque no dormiste, ¿no? Y emocionalmente también desgastado. Ahí, yo creo que en esta condición, si nos metemos como en el personaje, el pueblo hebreo estaba así, estaba cansado físicamente, cansado emocionalmente, ya no sabían, creo que, ni cómo pensar, ni cómo recurrir, y es ahí donde vemos a David en el capítulo 38, donde le dice al sacerdote Abiatar: pásame el efod, necesito consultar, porque yo con mis propias fuerzas
lo intenté y creo que no funcionó como esperaba, ¿no? Y también otra cosa que me lleva a reflexionar es como Dios igual lo estaba librando, ¿no? Porque David ya iba ahora en contra de Saúl, ¿no? Iba a poner manos en contra como de su propio bando, por así decirlo. Y yo creo que Dios nos libra de muchas cosas, nos arranca cosas como para darnos cuenta que fuera de Él no podemos hacer nada. Y es ahí donde podemos encontrar como una fortaleza para nuestra vida, ¿no? Tomar este ejemplo de David. Dice David, se fortaleció en Jehová. Y es ahí cuando ya tomas a Dios en tus decisiones, cuando lo tomas y Él te da la respuesta, ¿no? David ya con el corazón quizás destrozado, como Dios, por favor, ayúdame. Si yo voy contra esos amalecitas, los podré conquistar. ¿Me darás la victoria? ¿Me acompañarás? Yo creo que es lo que Dios toma en cuenta, ¿no? Como decía Yasmín, no hay que esperar a que algo malo nos pase, no hay que esperar a que la familia se desintegre para ir y recurrir a Dios, ¿no? Y yo puedo tomar como este ejemplo y esta palabra como para la vida, ¿no? Que no hay que esperar a excluir a Dios de nuestras decisiones. Yo creo que si lo tomamos desde un principio, Él puede hacer muchas cosas. Me imagino que si quizás Él hubiera consultado a qué tierra irse, quizás igual y no se hubieran llevado a sus mujeres, ¿no? Sí. Wow, sí, la verdad es que sí, en lo personal, sí he pasado por momentos así en los que he llorado hasta el cansancio. Hay momentos en la familia, en lo de la escuela, universidad, trabajo, cosas sencillas que te pueden pasar y que tu madurez aún no es lo suficiente como para soportar algunas cosas, o a veces necesitas como madurar y es necesario llorar, y es necesario que fluyan las lágrimas, es necesario que hables lo que tengas que hablar, que grites lo que tengas que gritar. A veces el Señor nos quiere liberar de todo eso como contaminación que encontramos en los transportes públicos, por ahí, ¿no? En la escuela, lo que sea. Y sí, hablándolo así, a jóvenes, yo creo que en ese momento en el que estás, tú joven o jovencita que nos estás escuchando, yo sé que hay algún momento que has pasado por no sé si ha sido depresión, soledad, falta de perdón, o que has fallado a Dios y hasta el momento te sientes todavía culpable. No sé, muchas cosas pueden ser, pero yo te quiero invitar a que conozcas cómo es el corazón de Dios. Y yo estuve escuchando algunas entrevistas de Living Waters, que es de un ministerio de Estados Unidos, si no me equivoco, que hace entrevistas y evangeliza a las personas. Y viendo estas entrevistas y lo que piensa la gente y la juventud, me doy cuenta que muchas veces las personas piensan que Dios o las personas cristianas, sea la edad que tengan, odiamos a la gente que no cree en Dios. Y no es así. O sea, la gente que cree en Dios, los cristianos, amamos a Dios y por lo tanto también amamos a nuestro prójimo, y por lo tanto también tenemos que amarnos a nosotros mismos. O sea, amarse a Abby también. Y por lo tanto Abby podrá amar a Suemi, a Yasmín y a todos, ¿no? Creo que esa conexión de amor, yo no podría amarme a mí misma o amar a mi prójimo si yo no amara a Dios. ¿Y cómo se trabaja ese amor hacia Dios? En lo íntimo. Y yo encontré un artículo acerca de lo que David estaba pasando en la cueva de Adulam, y la reflexión es que nuestra dependencia de Dios aumenta en esos momentos, y que el deseo de Dios es que no dependamos de nuestras capacidades naturales, sino del poder y la autoridad de Dios, que solo surgen en los momentos de intimidad con el Padre.
Y más adelante, en el mismo capítulo de 30, podemos seguir viendo cómo Dios trabaja. O sea, ya está, pongan ustedes, David estaba siendo perseguido, va a cierto lugar y se llevan a la gente cautiva, ¿no? A los que los perseguían. Y después David consulta a Dios y dice, los voy a ir a perseguir, los perseguiré. Y si los persigo, Señor, sí los voy a encontrar, sí los voy a poder alcanzar. Y entonces el Señor le dice, sí, ve. Y no solo eso, sino que sí los vas a librar. O sea, te voy a dar la victoria. Y entonces David partió enseguida y se fue con los 600 y fueron y pasaron muchas cosas. Y de repente se encuentran con ellos y logran, obtienen la victoria. Y vamos a verlo un poquito más a detalle, porque creo que aquí también hay una enseñanza en donde algunos no quisieron ir, algunos... a ver, cuéntanos esto, José. En esta parte, pues, ahí lo que podemos rescatar es la confianza, ¿no? Exacto. David tenía su confianza, ya Dios le había dicho, sí, persígalos, los vas a alcanzar, y no solo los vas a alcanzar, los vas a encontrar como sin heridas, ¿no? Porque me imagino que debió haber sido angustiante. Si nos metemos mucho en el personaje, imagínate que tú estás ahí, ¿no? O, por ejemplo, nosotras, ¿no? Que fuiste de las que llevaron cautivas, ¿no? Y tu papá es el guerrero que va a estar allá, ¿no? Me imagino que debe estar pensando que no las vayan a violar, o las vayan a maltratar, o las vayan a pegar. Todo eso era muy angustiante, pero es ahí donde podemos descansar en Dios, ¿no? Sí. Ya David tenía como esa confianza. Ya Dios me dijo que voy a ir y los voy a alcanzar. Ahora está en mí confiar en esa palabra de que así va a ser, ¿no? Sí. Y seguimos leyendo y es ahí donde se encuentran a un egipcio que había sido parte de los que habían prendido fuego a la ciudad, ¿no? Lo hicieron inclusive hasta acto de misericordia con él, porque dice que lo tuvieron que casi resucitar, ¿no? Darle de comer. Sí. Y él mismo fue el que los guió hacia donde estaban las mujeres, los niños y todo, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, dice la palabra de Dios que eran 600 hombres, pero solo 400 pudieron continuar, porque los otros 200 estaban cansados. Esos 200 que quizás lloraron toda la noche, que también tenían amargura en su corazón, ya no tenían fuerzas para cruzar el torrente de Besor. Fueron los 200 que se quedaron, ¿no? Y pues, si me pongo en el papel de David, ¿no? Pues, Dios me dijo que me iba a dar la victoria, pues con 400 hombres iré, ¿no? O sea, y yo entiendo que también se puso en juego su fe. Exacto, yo creo que esto era una lección para el rey David, ¿no? Mis fuerzas ya también estaba cansado, también había llorado, pero también se puso en el papel de los 200. O sea, yo entiendo que estén cansados, ¿no? Ya físicamente, emocionalmente cansados. Y yo creo que muchos de los que nos ven deben de estar en esa situación de, o sea, como que ya no tengo fuerzas ni siquiera para ir a luchar por mi propia familia, de ir a buscar a mi hija, ir a buscar a mi esposa que también está ahí con los amalecitas, que está cautiva. Y para colmo yo tampoco tengo fuerzas, ¿no? Como para continuar. Sí. Esto cuando necesito que alguien más pelee mis batallas, ¿no? Sí, sí, sí. Y podemos verlo como, o sea, me hiciste verlo como al grado espiritual, o sea, el corazón. Esa condición cautiva desde espiritualmente hablando, cuando nosotros no tenemos las fuerzas, y hablábamos, ¿no? De la intimidad con Dios, con el Padre. Si nosotros no tenemos como la confianza que hablaba Suemi con Dios, al grado de tener esa cercanía con Dios, de amistad, de amigos, hablando de, poniendo por un ejemplo, ¿no? De soy joven en la iglesia y mis padres o mi familia no son cristianos y yo estoy luchando solo por mi salvación y también quiero que ellos sean salvos. En ese ejemplo podemos ponernos como que ellos están siendo cautivos. El enemigo ahí los tiene perdidos en ellos pensando que están bien así, que no necesitan a Dios, pero
uno ya habiendo conocido a Dios, conoce y sabe que necesita el perdón de sus pecados, necesita aceptar a Jesucristo para ahora sí tener y obtener la vida eterna y vivir libres. Entonces, si uno como joven pierde la esperanza y las fuerzas por estar luchando constantemente con esa guerra, con estar luchando constantemente con mí mismo, a veces nos sentimos cansados. Y ese cansancio es el que a veces nos hace o nos impide pensar que la fuente de agua o la fuente de vida está al alcance de una oración, al alcance de cerrar la puerta y ponerse a orar, ¿no? Y me gustaría compartirte Filipenses 4, 6 al 7. Me gustaría que lo podamos buscar y que lo puedas marcar, incluso si lo puedes transcribir. Creo que va a ser una clave para tu vida, jovencita, joven, que nos escuchas. Filipenses 4, 6 y 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, ¿qué? Oración y ruego con acción de gracias. Y ojo, y la acción de gracias también viene a ser una alabanza a Dios. Y dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que si hoy estás cansado, si hoy estás cansada y estás pasando por cada vez cosas más que más te cansan, que más como que dices, ya no tengo fuerzas ni para ir al culto juvenil, ya no tengo fuerzas ni para contestar amén en el grupo de la red juvenil. Creo que llega un momento así, porque la verdad yo lo he pasado y yo creo que todos hemos pasado por un momento así, más siendo jóvenes. Nos cuesta que en el mundo que estamos, nos llena de tanta distracción. Es un mundo lleno de ruido para un cristiano joven. Y si hoy nos está escuchando un adulto, un padre de familia, una madre con hijos adolescentes, niños o jóvenes, le invito a que no deje de orar por sus hijos. Si él o ella no está en el camino de Cristo, esta palabra es para ti, de que insistas y perseveres hasta que tus hijos estén en el camino de Dios. Y hoy te estamos diciendo esto porque hemos visto generaciones, a mí me ha tocado ver generaciones de jóvenes que los he visto apasionados. Ellos me han inspirado al grado de querer predicar, de venir a la radio, de hablar de Dios. Y algunos de ellos ya no están en la iglesia, en el camino de Dios, porque se cansaron. Y ojalá de verdad que te quede en tu corazón, joven radio escucha, que para que tú puedas descansar, para que dejes esas cargas que te están cansando, la clave está en orar y adorar. Porque justamente en Filipenses nos está diciendo eso, que no te afanes por nada, sino que le expreses a Dios tus peticiones en oración y ruego y en acción de gracias. Y entonces ahí viene la promesa, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no vas a entender por qué. Se puede estar quemando tu casa, te puedes haber quedado sin empleo, pero tú vas a tener fe y van a decir los demás, ¿por qué tienes tanta paz? Bueno, esa paz que sobrepasa todo entendimiento la encontré en mi habitación, cerrada la puerta, en lo secreto, en mi rinconcito donde fui con Dios. Ahí encontré mi descanso. Y esa es la clave de todo. Y podemos ver en este ejemplo de David que era necesario que él pasara por este desierto, porque prácticamente estaban en el desierto, ¿no? Sí. Estaban huyendo. Fue una lección para todos. Ajá, todos estaban pasando por ese momento de ay, mi esposa, mis hijos, mis pertenencias. Pero ya después en el 30, el último de los capítulos, dice que ya se estaban repartiendo el botín de 20-24. Ya, o sea, ya tenían la victoria y ya como que dijeron, bueno, ok.
Y creo que es razón de que nosotros nos podamos regocijar en que tenemos un Cristo que todo lo puede. Entonces, pues me gustaría escuchar si alguna de ustedes ha tenido cómo ha luchado sus batallas en medio de en esos momentos de, no sé si ha sido prueba, si ha sido también cansancio, que pudieran dar como ese tipo de motivación a los jóvenes que nos escuchan hoy. Ya. Bueno. Creo que justamente es esto, lo que mencionabas, en el desierto con Dios. Es en ese momento, bueno, personalmente es en el momento en el que yo le he pedido tanto a Dios cuando ya estoy tan cansada, porque pues todos pasamos por estos momentos, ¿no? En que estamos tan cansados, ya no sabemos si a veces decía yo, no, Señor, es que ya no siento tu presencia. ¿Por qué? Porque ya no es como antes. Estoy tan cansada. ¿Qué es lo que me está llenando que no eres tú? Entonces yo en esos momentos le pedía tanto, pero tanto a Dios, que me llevara otra vez a ese desierto, en donde lo vuelva a conocer, en donde me vuelva a enamorar. Entonces creo que eso es algo muy clave, en el que a pesar de todas esas voces, como por ejemplo aquí David, que le están diciendo, no, es que tú, a pesar de todo eso, todas las voces, todo el ruido que nos pueda estar envolviendo en el mundo, que nos concentremos solo en la voz de Dios y que le pidamos que nos lleve otra vez a ese desierto en donde solamente estemos con Él, para que Él sea el que nos vuelva a llenar y estemos ahora sí en comunión con Él siempre. Creo que es parte del proceso, ¿no? En el que necesitamos necesitar a Dios. Sí, correcto. Exacto, a veces Dios tiene que arrancar cosas de tu vida, ¿no? En esta parte, por ejemplo, si hablo de manera personal, pues sí, llegó un momento en el que también tienes que dejarte quebrantar por Dios, ¿no? Yo veía a los jóvenes de mi iglesia que me han inspirado, ¿no? Pero yo no podía como que involucrarme con ellos porque a lo mejor habían cosas en mi vida que estorbaban, ¿no? Que no permitían que Dios trabajara en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos. Y también es dejarse quebrantar, porque también es cansado estar en la iglesia y no ser como un cristiano de a de veras, ¿no? Mencionabas hace rato de un artículo, ¿no? Que mencionabas, Abby, de la entrevista, ¿no? Que muchas personas que han sido lastimadas en la iglesia, ¿no? Pero realmente han sido lastimadas por personas que no han dejado que Dios trabaje. Porque Jesús no fue así. Jesús siempre demostró estar al servicio de los demás. Siempre Él demostró lo contrario. Si había batalla, Él demostraba paz, ¿no? Si donde pudo haber un corazón duro, Él mostraba misericordia. Él era todo lo contrario a lo que estas personas describen, ¿no? En esta entrevista. Y llegó un momento en mi vida que le tuve que decir a Dios, Dios, por favor, trabaja en mí porque pues no me gusta cómo soy, no me gusta mi carácter, no quiero ser una persona más que lastima a otras personas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el pueblo hubiera apedreado a David, ¿no? O David darse voltear todo, también empezar a reclamarle a Dios, ¿no? Porque tenía derecho, ¿no? Decir, Dios, no sé, por tu culpa Saúl me está persiguiendo, yo me fui con estos filisteos, pero no, creo que Dios hizo bien su selección en cuanto a los reyes, ¿no? Por eso dijo, miró un corazón como el de David, ¿no? Y yo tomo esta parte, ¿no? De dejarnos quebrantar por Dios. Es necesario estos desiertos que nos acercan a Dios, que trabajan en nuestro carácter y que nos acercan más a Él. Que al final del proceso que estés pasando o el desierto que estés viviendo, vas a ver a Cristo, ¿no? Sí, y justo como Él revolucionó en su generación, y yo escuchaba algo de parte de Dios en uno de los eventos que tuvimos en la iglesia, que Dios está apasionado por los jóvenes, y yo me gustaría también compartirlo aquí, decirte a ti, joven, que Dios está apasionado y totalmente involucrado contigo. El que hoy te sientas imperfecto o imperfecta
no significa que no vayas a servir, ni hoy, ni en un futuro. O sea, el día de hoy, así como estás, así como te sientas, el Señor tiene algo útil para usarte, para que tú también reflejes su luz en este mundo. Sé donde estés, estás en la escuela, estás en el trabajo, en tu propia casa, con tus propios vecinos. Si hoy te sientes imperfecta, te sientes sucia, te sientes rota, el Señor quiere perfeccionarte como el alfarero toma en sus manos. Incluso hay un texto que habla acerca de esto en Jeremías, habla acerca de que el Señor nos toma en sus manos y nos moldea como un alfarero. Y muchas veces así David también pedía al Señor, examíname y límpiame con hisopo. O sea, a tal grado de que es necesario humillarnos. Como nos decía Suemi, que a veces es necesario también vernos a nosotros y examinarnos y decir, ok, no me está gustando cómo es mi carácter, estoy reaccionando de una manera incorrecta, podría lastimar a alguien con esto, entonces Señor, corrígeme. Y esto buscándolo en el secreto. Y me encanta un salmo de David en donde él estaba en el desierto de Judá. Es el Salmo 63 y me gustaría que lo puedas escuchar con toda tu atención. Dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y hay otro salmo que dice: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Así que ahí está, no hay mejor actitud que la de un adorador. Y un adorador no es precisamente alguien que se sube al altar a cantar, o alguien que sabe tocar un instrumento o X o algo por el estilo. No, un adorador somos tú y yo. Dice un estudio que Yahweh es el nombre de Jehová. Se dio a conocer Dios siendo Jehová, y Yahweh es prácticamente lo que siempre estamos diciendo desde que nos levantamos, o más bien mientras dormimos también estamos diciendo Yahweh, que es la inhalación y la exhalación que producimos. Y ese nombre, ese sonido, Yahweh, es nuestra propia respiración. Prácticamente todo el día estamos diciendo el nombre de Dios al existir. Así que seas creyente o no seas creyente, estás adorando, y tu alma y tu espíritu anhelan adorar a Dios de esta forma, en la que puedas también complacerte, en la que puedas también llenarte de su paz. Así que si hoy, joven, estás cansado, estás pasando por alguna aflicción, aquí está la clave: entra en tu lugar secreto y encuéntrate con Dios. Y un tip que podamos tomar como jóvenes puede ser como escuchar una alabanza, poner ahí una pista no instrumental de alabanza, si quieres leer un texto, un salmo, no sé, puedes introducirte ahí en ese momento, cerrando la puerta de tu habitación, buscando un lugar a solas con Dios, y entonces poco a poco vas a encontrar esa clave que está en comunión con Dios, ¿no? Así es. Y bueno, aquí nos está diciendo Obed: amén, así es, lo mejor de todas las cosas que podemos hacer es aceptar verdaderamente a Dios y no esperar pasar por una situación difícil para hacerlo.
El enemigo nos conoce muy bien también y sabe cuándo poner el obstáculo para caer. Pero aunque ya la fuerza esté en el 2%, no darle lugar, sino que mejor a Dios y mejor solo sufrir la aflicción por unos momentos que toda la vida. Amén. Soportando, que es lo que entiendo, es soportar lo que el enemigo pueda traer, porque hay cosas que podemos entender erróneamente de Dios. Dios no te pone una enfermedad para que lo conozcas. Dios no te pone un problema para que tú te humilles, no. Dios no es así. Hay cosas que Dios permite que pasen, y a través de eso, bueno, pues tú y Dios comienzan a tener una relación, comienzas a tener una dependencia de Él, pero no significa que Dios sea un Dios malo que te ponga todo aquello que puedas estar pasando. El enemigo tiene que ver con las cosas que te están pasando el día de hoy, que tal vez te están desanimando, pero lucha constantemente. El Señor nos ha dado un espíritu de valentía, no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Así que me gustaría Amén. Que cada una pudiera decir como una conclusión de lo que hemos hablado el día de hoy. Así es, como mencionabas, ¿no? Que Dios no pone ni siquiera tentaciones, no pone Dios no es así, pero lo que sí he notado de Dios es que Él saca las mejores cosas de las peores situaciones, ¿no? Él siempre tiene una solución para nuestros problemas, y yo lo he visto en muchos casos en mi vida, ¿no? Y tomar este ejemplo de David, ¿no? Que él oró con esa intención, fue con intención hacia Cristo para darle una solución a lo que estaba pasando, y también adoró. Como podemos ver, los salmos están llenos de donde él los escribió en situaciones difíciles. Adorar a Dios, adorar es rendirte a una fuerza superior, a algo que ya es tan sublime que no puedes hacer otra cosa más que adorarle, ¿no? Sí. Y lo hemos visto en muchas situaciones que yo he encontrado, les comentaba a las chicas, ¿no? Que he encontrado más refugio, fuerzas, exaltando el nombre de Dios, ¿no? Diciéndole atribuyéndole sus características de que Él es soberano, es misericordioso, es fuerte, ¿no? Y Él es el que gobierna mi vida, que quizás cantando una alabanza, ¿no? Una alabanza que a veces están llenas como de dolor o de situaciones, sí, y circunstancias que me hacen como... Que ya no es una alabanza, ya no es canciones. Son canciones de procesos que como que me traen más depresión, ¿no? Y lo que quieres es salir de esa situación. Sí. Entonces, yo he encontrado más como ese refugio en esas fuerzas de lo alto, cuando tú exaltas a Dios, cuando das una verdadera adoración, ¿no? Esas que salen de tu alma, y decir, Dios, no tengo nada, pero no soy nada tampoco, pero tú sabes el futuro. No sé qué es lo que me espera del futuro, pero yo sé que tú ya estás ahí, ¿no? Eso es como tener esa confianza de haber dejado que Dios trabaje con tu corazón y dejar que Él se gloríe a través de tu vida. Amén. Amén. Bueno, a mí me gustaría concluir con un salmo. Como ya mencionó Suemi, pues los salmos están llenos de alabanza para Dios. Y aquí hay uno que pues también está en el capítulo 42, Mi alma tiene sed de Dios, del 9 al 11. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aún tenemos a ese Dios que está con nosotros y que nuestra alma necesita cada día. Entonces es buscarlo y dejar que pues esa agua llene nuestra alma, esa agua de vida. Así es, sabiendo que es nuestra fuente. Y un ejemplo de eso también puede ser Pablo y Silas, que en su momento, ¿no? De su peor, bueno, creo que para ellos no fue el peor momento, para ellos fue como un gozo que estuvieran siendo golpeados y encarcelados a causa de Cristo. Creo que si comprendes lo que es el amor a Cristo, si mueres a ti mismo
yo creo que hay algunos aquí que lo entienden. Si mueres a ti, si mueres a tu comodidad, si mueres a todo eso, vas a vivir para Cristo. O sea, si ya no te importa más la comodidad o lo que dirán, o sea, si ya pierdes la pena o la vergüenza de hablar de Cristo y que todos sepan que allá va Suemi o allá va mi hija, mi hijo que habla mi nombre, no sé, te sientes orgulloso de que Cristo está en ti, vas a vivir. Entonces, pues creo que ese es nuestro objetivo, jóvenes, hermanos en Cristo también. Aquí está la clave, orar y adorar en todo tiempo. Amén. Y me gustaría que podamos concluir con una oración, si nos haces el honor. Adelante. Bueno, vamos a inclinar nuestros ojos, vamos a decirle al Señor, gracias porque has hablado a nuestra vida. Gracias por siempre estar con nosotros. Sé que tal vez estamos cansados, la vida nos ha agobiado tanto, hemos invertido quizás nuestro tiempo en cosas que no nos llevaron a nada y que ahora nuestra alma está amarga, como menciona el capítulo de Samuel. Ya no sabemos a dónde ir, pero tú sí, Señor. Yo te pido que por favor nos ilumines. Dice tu palabra que los que miraron a ti, sus rostros fueron alumbrados. Y yo lo creo así, Señor. Que tú tomas el control de cada alma, de cada vida, que abres sus ojos para que puedan verte, puedan ver a Cristo. Yo lo creo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues ahí está la clave y te animamos a que puedas entrar a tu lugar secreto y ya sabes, ahí dejar todo cansancio, toda carga. El Señor dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Así que encuentra en Él el descanso y entonces tu desierto vendrá a ser un paraíso. Y Amén. bueno, pues me gustaría enviarle saludos a Belén García, que nos dice: Dios las bendiga, princesas, gracias por este mensaje, Dios las use más. Amén. Le enviamos un saludo y un abrazo a Belén, a Obed también, que nos compartió su comentario. Saludos, esperamos verte pronto, que te mejores, sabemos que el Señor es tu fortaleza y pues te enviamos saludos. También le enviamos saludos a Leonel Madrigal, que nos está enviando bendiciones, y también a Gabriela García Almeida, que nos está viendo. No sé cómo nos está viendo, pero nos está viendo. Sí, hay señal en el campamento, creo. Bueno, le enviamos saludos a todos. Gracias por haber sintonizado el programa del día de hoy. Les invitamos también a un culto juvenil. Si te gustaría venir a un culto juvenil a gozarte con más jóvenes, tiempo de alabanza, tiempo de reflexión, vamos a la iglesia, la primera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, aquí atrás de la Mega de la Portillo. Ahí te esperamos mañana domingo a las 2 de la tarde para todos los jóvenes, jovencitas. Ahí les esperamos a las 2 en punto. La iglesia que está atrás de la Mega de la Portillo por la región 92. Ahí les esperamos con mucho gusto. Y si no te alcanza el tiempo o quieres ir más temprano, a las 10 de la mañana tenemos una celebración, y a las 6 de la tarde también tenemos celebración para ustedes. Y pues nos vemos el próximo programa. No sé si quieran agregar algo más. Estamos bien. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, y también me gustaría decirte, Radio Escucha, que aquí en cabina tenemos una Biblia para ti. Si tú no tienes una Biblia, puedes comunicarte en cabina al 99 87 42 88 39. Aquí vamos a estar aquí puedes recibir una Biblia que vamos a estar donando para ti que no tienes una Biblia y quieres comenzar una vida de lectura bíblica. Entonces, pues aquí con algunos stickers de Conexión Juvenil, y con mucho gusto te puedes comunicar aquí. Entonces nos vemos el próximo programa, sábado a las 2 de la tarde, con Jóvenes Conectados con el Espíritu Santo. Nos vemos el próximo sábado. Dios te bendiga. No pararemos, en tu amor somos libres, jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre.
story.